Vamos a hablar de un tema bastante importante, sobre todo para el medio ambiente en nuestra región, a nivel país, cómo se enfoca la investigación, el periodismo ambiental y por supuesto para ello hemos invitado a Stasi Zapliki, periodista de datos y economista ambiental, investigador, quien junto a Iván Paredes han sido galardonados con el Premio al Periodismo de Investigación Frans Tamayo 2024. ¿Cómo estás, Stasi? Qué gusto poder conversar contigo. Buenos días, te saluda Oscar Romero. Buenos días, Oscar. Un gusto de estar hoy día con la audiencia de ATV. Las circunstancias no son muy buenas, pero aquí con mucho gusto, feliz de poder compartir información, investigaciones y mucho más que pueda ayudar a informar a todo el mundo. A ver, Bolivia es el segundo país con mayor pérdida de bosque nativo en el mundo. ¿Qué nos lleva a analizar este tema más allá de las políticas de Estado y sobre todo cuando se habla mucho de el preservar nuestros recursos naturales y mucho más cuando políticamente se dice el respeto a la Pachamama, por ejemplo, pero cuando otros datos nos están dando absolutamente cifras bastante complejas en torno a nuestra fauna y nuestra flora, Staxi? Bueno, justamente ahí, un poco para darte la información de base, es que Bolivia perdió 1,8 millones de hectáreas de bosque. De esas, 81% fueron bosque primario, que es el bosque más maduro, que genera mayores beneficios ecosistémicos, en particular para las lluvias, para luchar contra la contaminación del aire y muchos más efectos, ¿no? Que de los depende la agricultura, depende la vida y muchos más ecosistemas. Más allá de la política pública, como tú indicas, primero tenemos que entender que hay dos elementos que están bien imbricados, ¿no? Uno es evidentemente un marco de política pública e inversiones que se ha sostenido durante años y décadas. Cada 2-3 meses tienes una política pública a favor de la expansión agropecuaria y de los sectores que están deforestando, que son la soya y la ganadería en particular. A su vez, tienes al lado un modelo de desarrollo cruceño en particular que se quiere expandir hacia el Beni y otras regiones y que genera aquello y que en conjunto entre actores empresariales, menonitas, interculturales, son los que están generando justamente el problema. Entonces, señales económicas y un impulso pujante por cadenas de valor y un negocio de la tierra, y a su vez un Estado y un gobierno que apuesta por la expansión como generación de ingresos y de divisas para compensar la disminución de exportaciones de gas. Ahora, ¿qué responsabilidad asume el Estado frente a esta pérdida de bosques que de año en año va incrementando, sobre todo en cuanto a hectáreas que son afectadas? Mira, múltiples. Realmente es un marco de políticas públicas, de créditos que ha establecido el sistema, el gobierno, ya sea a través de leyes financieras, a través de permisos de desmontes que va entregando, a través de dotación de tierra, a través también de tolerancia a la deforestación ilegal y de sanciones y herramientas públicas de control que son muy insuficientes, ¿no? Pero todo eso solo podría ser si es que de la mano tendrías al lado todas las fuerzas económicas y de actores sociales que empujan hacia eso, ¿no? Las medidas que toma el gobierno en general son siempre pedidas por el sector agropecuario, que a su vez no está tomando caminos de sostenibilidad o de querer frenar la deforestación, y en muchos casos lo hacen de forma ilegal, ¿no? Ahora, tú mencionas medidas públicas, ¿no? Pero cuando hablamos del Estado, nuestro país tiene la normativa, las leyes 337, la 741, la 1171, pero en un contexto de emergencia donde se van registrando la quema y tala de los bosques y va afectando aquello. ¿De qué sirve tener esta normativa legal si en la práctica vemos cifras que están afectando a nuestro medio ambiente? Totalmente, ¿no? O sea, primero que las leyes que tenemos son muy insuficientes. De la deforestación ilegal, tan solo 3% se sanciona. Y cuando se sanciona, las multas son muy, muy bajas, no generan ningún desincentivo, ¿no? Entonces, por un lado, tenemos normas insuficientes. Por otro lado, tenemos instituciones estatales que no la aplican correctamente. Y por otro lado, tenemos más bien leyes que apoyan y promueven
la expansión agropecuaria, ¿no? Básicamente hay que tomar en cuenta que el 52% de la deforestación es legal y el 48% es ilegal, 100%, ¿no? Entonces, ahí tienes al lado leyes financieras que obligan al sistema bancario a estar prestando cada año un poco más, y las condiciones en las que hace no nos dan cuenta de que es demasiado beneficioso, ¿no? El sistema bancario a lo mucho puede prestar a las grandes empresas olleras a 6%, y hay fondos públicos para los olleros que prestan créditos a 0,5% anual. Yo, ciudadano boliviano, si quisiera prestarme dinero mediante alguno de esos mecanismos, pues tendría que estar pagando 12%, 10% por lo bajo, ¿no? Y de mi lado yo haría algo legal, sostenible, y del otro lado en muchos casos son eh, actividades ilegales y que están desmontando los bosques y incendiándolos, ¿no? Ahora, hay una vieja práctica, ¿no?, que se va desarrollando cada cierta temporada, que es el chaqueo. Tenemos también el desmonte para el objetivo, o por lo menos con la excusa de decir que va enfocado al desarrollo agroindustrial, pero esto no está normalizado, ¿no? Y tampoco está de cierta manera muy bien regulado, que afecta también a todo nuestro medio ambiente. Sí y no, ¿no? Lo que tenemos que entender es que el chaqueo es milenario y no explica por qué el día de hoy, o sea, está ocurriendo lo que está ocurriendo. ¿Qué quiero decir? El chaqueo en pocas es la actividad de estar desmontando y después prendiendo fuego para cambiar, digamos, el uso agropecuario, el uso de la tierra de forestal a agropecuario. El uso del fuego puede ser paliado a través de programas e incentivos económicos para el chaqueo sin fuego. Eso es una cosa. Sin embargo, lo que nos diferencia a Bolivia con Perú, con los otros vecinos, y por lo cual Bolivia el día de hoy representa el 20% de la pérdida de bosque primario en el mundo, y por lo tanto es el número 2, es de que no solo tenemos eso, sino que tenemos expansiones de deforestación mediante maquinaria sin fuego que degradan mucho el bosque y que hacen que es mucho más propenso a incendiarse. Al lado entonces no tenemos las capacidades para combatir los incendios, y al lado tenemos un modelo en el cual, pues, en vez de estar intensificando, se está extensifificando, buscando acaparar más tierra, y la tierra se ha vuelto el negocio ya sea clientelista de algunos actores políticos o de inversión pública, y el día de hoy con la crisis un refugio para ciertos actores empresariales que quieren deshacerse de sus bolivianos. Entonces nos encontramos con todo un sistema bien complejo en el cual no podemos señalar una sola cosa y de paso estigmatizar a un actor que sinceramente es el que menos genera deforestación. O sea, en las palabras, el chaqueo está asociado con los pequeños productores versus la deforestación empresarial con la maquinaria, y aquella representa el 60% de la deforestación del país, ¿no? La empresarial. Bueno, y ahora este fenómeno que tú lo has ido investigando a partir de todos tus trabajos académicos, periodísticos que has ido realizando, pues sin duda nos llevan a un resultado bastante complejo, ¿no? Por ejemplo, y mucho más grande, ¿no? Esta deforestación, los chaqueos, etcétera, el tema de las grandes empresas que están metidas en este problema medioambiental, también afecta al cambio climático, ¿no? Y es por eso que también vemos ahora estaciones que no están muy bien marcadas como hace muchos años atrás. De hecho, si me permites, te voy a dar dos datos claves, ¿no? Adelante. Evidentemente, el periodo seco que teníamos todos los años, antes era de 3 meses, ahora es de 4 y está por llegar a 5 meses. Y lo peor es que durante ese periodo ahora está dejando de llover. Por otro lado, la deforestación y el cambio climático es tal que en Santa Cruz, en las regiones deforestadas recientemente, se ha perdido del agua superficial, o sea, lagunas, riachuelos y demás, 65% de esos cuerpos de agua. Versus Pando, donde no hay deforestación, por ejemplo, tan solo 6% de las aguas superficiales se han perdido. La Chiquitanía en sí está recibiendo muchísima menos lluvia, mismo en las épocas lluviosas,
que en décadas anteriores. La transformación nos está empujando a un colapso ecosistémico en el cual, si seguimos adelante así, en un par de años vamos a encontrarnos en una situación parecida, digamos, a la del COVID, donde los propios ecosistemas se van a ir incendiando a cada vez más por cualquier chispa que se prenda, porque ya van a estar tan debilitados y nos van a dejar de proveer las lluvias que queremos en los meses que deberían, van a ser más erráticas, van a ser menos abundantes y finalmente van a poner en riesgo pues, los sistemas de medios de vida y de alimentación para la agricultura, para la alimentación. Ahora, sin el ánimo de alarmar, lo que tú mencionas es bastante preocupante, ¿no? Y mientras tú ibas explicando aquello, los bosques, las selvas, los ríos que tenemos, pues no están exentos de la actividad y la relación que tenemos el ser humano con nuestro planeta, ¿no? Y ahí vemos diferentes comunidades que se sirven de los recursos naturales, muchas comunidades que pescan, otras comunidades que realizan tipos de actividades que son muy ligadas al medio ambiente y que esto también afectaría a todas estas culturas que están en contacto vivo con la naturaleza. Totalmente, o sea, desde ya bastantes décadas, y no es particular a Bolivia, hay una crisis en el campo, ¿no? Mucha migración de las áreas rurales a las áreas urbanas por faltas de oportunidades económicas, porque no hay los servicios básicos públicos que deberían haber, educación, salud, entre otros. El Estado está ausente y en vez de tenerlo fortalecido o que vaya a crecer, las perspectivas a futuro son que se vayan a reducir. Los incendios el año pasado quemaron más del 10% de la superficie del país y más del 10% de la superficie del bosque en sí, lo que ya es alarmante y es un nuevo récord histórico para Bolivia, ¿no? A su vez, sabemos que en los próximos 6 años vamos a tener 2 fenómenos del Niño, porque por década tenemos 3 fenómenos del Niño y eso trae una sequía brutal. 2019, 2024 fueron los 2 años del Niño, los últimos, ¿no? Entonces, ahora cuando tengamos en los próximos 6 años 2 años del Niño que vengan, van a haber incendios brutales, con el desmonte que está aumentando aún más, vamos a entrar en un problema aún mayor y claramente el campo, las alternativas a la expansión agropecuaria, soyera y ganadera se están quemando año tras año y los medios de vida se están degradando para esas comunidades. Ahora, ¿qué medidas se pueden dar a corto plazo y de manera inmediata para evitar estas cifras y continuar con un podio que no está bien para todo el planeta, donde el país sigue liderando pues cada año la quema y la pérdida de bosques? Mira, lo primero es que hay que ser bien sinceros de que realmente esto se va a solucionar solamente cuando hagamos la misma cantidad de inversiones y de políticas públicas en contra de la deforestación que a favor. Y el día de hoy te puedo nombrar unas 200 leyes y medidas y programas públicos que apoyan a la deforestación y al sector agropecuario, agroindustrial en Bolivia, versus casi nada del otro lado. Entonces habría que equilibrar la balanza. Ahora, si hay que priorizar en el corto plazo, claramente la ABT, que es la Autoridad de Bosques y Tierra, que tan solo sanciona menos del 3%, debería tener un presupuesto estatal del doble, del triple y también metas de sanción mucho mayores. Y en el legislativo deberían pasar leyes para dar mejores herramientas, que quiere decir que si te agarran por desmonte ilegal, tú pagas menos de $1 por hectárea, lo que es absurdo. Sale más barato el día de hoy pagar la multa que pedir permiso y pagar el permiso. Deberíamos romper el negocio de la deforestación y eso como lleva con sanciones que sean tan caras que eviten que valga la pena a alguien estar haciendo estas actividades de forma ilegal y por lo tanto reducir la deforestación ilegal de inmediato. Bueno, qué lástima realmente lo que tú vas mencionando y es cierto, ¿no? Hay que endurecer estas penas ante estas personas que se dedican a afectar el medio ambiente. Te agradezco muchísimo, sabemos de la experiencia que tienes, más de 10 años investigando y trabajando en pro del medio ambiente como activista boliviano y sobre todo el trabajo que ha sido reconocido también por este premio nacional, este galardón que has recibido junto a Iván Paredes sobre el periodismo de investigación Franz Tamayo 2024. Gracias, estimado Stasiek, y en cualquier momento estaremos volviéndote a convocar. ¿Algo más que quieras acotar, por favor?
No, que simplemente que ahorita estemos muy atentos porque el porvenir del país y de la región depende de aquello, ¿no? Estamos en un año electoral y tenemos que pedir, quien sea nuestro borde político, que los actores, las autoridades futuras tomen medidas serias y no medidas, digamos, parciales o que se contradigan con lo que están proponiendo en el programa económico, ¿no? Parar la deforestación cuesta dinero y parar la deforestación es una apuesta al futuro de las futuras generaciones del país. Muchísimas gracias. Estaba con nosotros Stasiek Zapliki, economista ambiental, periodista de datos, y sin duda que él nos va explicando y mostrando todos los trabajos que ha ido realizando en torno al medio ambiente y los datos que son bastante preocupantes, pues que alcanzan a nuestro país con el récord de pérdida de bosques durante la gestión 2024, el segundo país con mayor pérdida de bosques nativos en el mundo, donde ha perdido 1.8 millones de hectáreas de bosque y el 83% de esa destrucción, 1.5 millones de hectáreas es de bosque primario. Esta cifra triplica la registrada en el año 2023.